Créditos a su respectivo autor One Shot. La división era diciembre del sexto año de Harry en Hogwarts y como sus mejores amigos lo ignoraban o eran odiosos y mezquinos por un libro de pociones usado, Harry caminaba solo por un pasillo en Hogwarts como había estado haciendo mucho últimamente. No era difícil notar que el otrora unido Ministerio 6 se estaba fracturando frente a toda la escuela. Muchos envidiaban la cercanía que antes compartía el grupo, pero al mismo tiempo, estaban horrorizados por el comportamiento de dos de los fundadores originales del trío dorado que se había expandido hasta convertirse en el supercestilizo. Era fácil ver que, a finales del año pasado, Harry se distanció de los demás, y los acontecimientos de este año solo aumentaron su reticencia a acercarse a ellos. Al principio, parecía que Harry reemplazaría a Ron y Hermione con Neville y Ginny. Algunos habrían esperado que Luna estuviera en ese grupo, pero como siempre, ella tendía a seguir su propio camino y solo ocasionalmente se cruzaba con Harry, a pesar de que aún eran cercanos. La mayoría de las Elanes sentían envidia de la más joven de los Weasley, ya que pronto se convirtió en la persona con más posibilidades de ganarse el afecto de Harry. Durante los últimos 5 años, la mayoría de las chicas del castillo sentían que Harry estaba fuera de su alcance y que Hermione había ganado su lugar. Al principio, la mayoría se alegraron muchísimo por sus acciones este año, donde parecía que había cedido su puesto voluntariamente y se había fijado en el vertedero de desechos humanos. A todas les resultaba confuso que alguien tan inteligente como Hermione tuviera aspiraciones tan bajas cuando podría fácilmente conseguir el premio gordo. Ginny cometió un grave error a mediados de octubre al permitir que sus ojos se posaran en Dean Thomas. La mayoría de las chicas sabían que sería difícil acercarse al solitario Harry, y aunque llevaría tiempo, la mayoría sentía que sería un premio que valía la pena el esfuerzo. En cuanto se hizo pública la relación de Ginny con Dean, muchas mujeres de Hogwarts se propusieron conquistar al niño que vivió. Desafortunadamente para la mayoría, al considerarlo como tal y no como Harry, se habían descartado a sí mismas antes de empezar. Con Ginny fuera de escena, la amistad entre Harry y Neville se fortaleció aún más, ya que pasaban la mayor parte del tiempo juntos. En el castillo corrieron rápidamente los rumores de que Harry y Neville dedicaban todo su tiempo libre a entrenar. A mediados de noviembre, los resultados eran evidentes, y el físico y la fuerza que demostraban catapultaron a Neville al segundo puesto, justo detrás de Harry, como uno de los chicos más atractivos del colegio. Además de Luna, todavía había una chica en el castillo que los consideraba sus amigos y no se desmayaba cuando pasaban. Esta cercanía duró hasta principios de noviembre, cuando de repente se distanció Harry y Neville. Tomó a todos por sorpresa, pues era algo impensable después del tiempo que pasaron juntos. Le tomó tiempo, pero tras reflexionar sobre todo, Susan comprendió lo que había sucedido. Neville cometió el error de entablar una relación con Hannah Abbott, y el precio fue la confianza de Harry. La atracción entre ambos llevaba varios años latente, y solo el pánico de ver a otros fijándose en el objeto de su afecto impulsó a Hannah a dar el paso. Si bien Hannah era su mejor amiga, veía claramente dónde estaba el problema. Era obvio que Harry no confiaba en Hannah y probablemente ni siquiera le gustaba. Claro que le dio clase el año pasado en el ED, pero nunca fue tan abiertamente amistoso con ella como con los demás. Al reflexionar sobre esas reuniones, Susan se dio cuenta de que Harry era mucho más reservado con Hannah y solía mantenerse alejado de ella. Su mente se desvió hacia lo que pudo haber sucedido entre Hannah y Harry, y su segundo año le vino a la mente. Sus recuerdos se centraron en el asunto del heredero de Slytherin, donde Hannah lideró la ofensiva contra Harry, llamándolo un señor oscuro que intentaba destruirlos a todos. Sus recuerdos la llevaron entonces a su tercer año. Todo el año hasta Halloween estuvo lleno del rumor de que Black estaba suelto y perseguía a Harry. El periódico dejó claro que Black se dirigía a Hogwarts, lo que tenía a los estudiantes y profesores nerviosos. En la noche de Halloween, la población de Hogwarts estaba en pánico porque se informó que Sirius Black estaba en el castillo e intentaba entrar en la torre de Gryffindor.
Los profesores encerraron a todos los estudiantes en el gran comedor hasta que se pudiera registrar el castillo. Fue entonces cuando Hannah atacó una vez más. Se puso de pie frente a todos y declaró en voz alta que debían empujar a Harry por las puertas del castillo y dejar que Black se lo llevara para que el resto de ellos pudieran estar a salvo. Susan estaba mortificada por su amiga y sus ojos se volvieron para buscar a Harry. Ella vio el miedo en sus ojos mientras todo el alumnado lo miraba como si pensaran que la idea tenía mérito. Lo único que la consolaba era que las varitas de Hermione Granger, los gemelos Weasley y el resto del equipo de Quidditch estaban afuera y listas para proteger a su amiga. Sus recuerdos entonces se dirigieron a su cuarto año y al torneo de los Tres Magos. Hannah fue una de las que más criticaba a Harry durante todo el año e incluso se acercó a Malfoy para que le ayudara a repartir las odiosas medallas. Incluso recordaba a Hannah burlándose de Harry en el patio cuando todos estaban en su contra, excepto Granger y unos pocos más. Hannah y Susan eran amigas de la infancia y solían girar la una alrededor de la otra, pero en esos momentos la amistad se había tensado. Se tensó aún más cuando Hannah se metía con Susan diciendo que solo le importaba porque quería al chico famoso para ella. Susan intentaba ser honesta consigo misma en todo momento y sabía que había algo de verdad en la afirmación de Hannah, pero no quería a Harry porque fuera famoso, quería a Harry porque era bueno. Harry nunca había conocido a un alma más bondadosa que Harry y sabía, por lo que le contaba su tía, que Harry había tenido una vida difícil antes de Hogwarts. Susan observó a Harry durante las semanas posteriores a su distanciamiento con Neville y estaba preocupada por él. La mayor parte del tiempo, Harry solía estar solo, excepto cuando Luna lo visitaba, y le entristecía que ya no tuviera amigos de verdad en su propia casa. Todo esto solo aumentaba aún más su deseo de estar ahí para él. Fue entonces cuando tuvo una idea brillante. Susan se armó de valor y buscó a Harry. Lo localizó para intentar hablar con él. Como mínimo, quería reconstruir la relación entre él y Neville. Como mucho, esperaba tener una cita. Cuando finalmente lo localizó, estaba en la biblioteca estudiando unos libros de magia de batalla. Ella se sentó frente a él en la mesa. ¿Puedo hablar contigo? Harry levantó la vista y sonrió. Claro, Susan. ¿Qué puedo hacer por ti? Suspiró mentalmente de alivio al ver que estaba de buen humor y porque era tan guapo. Creo que se trata más bien de qué puedo hacer por ti. He notado que tú y Neville ya no son tan cercanos como antes. ¿Será por Hannah? La miró sorprendido y empezó a molestarse. No veo por qué te incumbe. Te envió aquí para restregártelo en la cara. Susan habló rápido antes de perderlo. No hemos pasado mucho tiempo juntos, así que no, ella no me envió. Yo me envié. Estoy preocupada por ti, Harry. Estoy preocupada porque siempre estás solo. Harry se calmó rápidamente. A ella le pareció que se había enojado consigo mismo por haber perdido los estribos. Estoy bien, Susan. No te preocupes por mí. Ella intentó tomarle la mano, pero se detuvo a mitad del gesto. Seguro que tú lo crees, pero yo no. Harry suspiró. ¿Qué quieres que te diga? ¿Quieres que te diga que extraño muchísimo a mis amigos? ¿Quieres que te diga que lloro cada noche porque me abandonaron? Créeme, es mejor así si no hay nada más. Ella vio que la conversación estaba llegando a un final abrupto y entró en pánico. Creo que necesitas un tiempo libre, así que ¿vendrías mañana a Hogsmeade conmigo? La miró un minuto antes de decir, el año pasado, habría aprovechado la oportunidad, pero ahora no. Lo siento, Susan, pero debo rechazar tu invitación. Estaba desconsolada. ¿Pero por qué? Bueno, en realidad es muy sencillo. Durante los últimos años, tu mejor amiga ha hecho de mi vida su campaña personal para amargarme la vida. Sé que no fuiste tú quien lo hizo, pero al mismo tiempo, permitiste que sucediera. Ella se recostó ante eso y se sintió avergonzada. Lo siento, Harry. Intenté hablar con ella. Le dedicó una media sonrisa antes de volver a mirar su libro. Sí, bueno, no veo cómo podríamos tener algo entre nosotros cuando tu mejor amiga haría todo lo posible por arruinar cualquier relación que forjáramos, igual que me quitó a propósito a mi única amiga. Ella negó con la cabeza. Harry, no fue por eso. De verdad que le gusta. Siempre le ha gustado.
No lo hizo para hacerte sentir miserable. Harry respondió con voz monótona. Y por eso nunca trabajaríamos con la señorita Bones. No puedes ver a tu amiga como realmente es y desperdiciarás tu último aliento defendiéndola. Ella se quedó atónita ante su declaración y el hecho de que usara su apellido. ¡Qué frío, Harry! Sus ojos no se apartaron del libro, así que ella no pudo ver el dolor que le causaba intentar alejarla. Tal vez, pero soy lo que mi entorno me creó. Hannah o Voldemort son lo mismo para mí y no pienso pasar más tiempo con ninguno de los dos del necesario. Susan suplicó, no te pido que pases tiempo con Hannah, te pido que pases tiempo conmigo. No me gusta verte sola, incluso pasas las fiestas sola, no es sano, así que al menos ven a pasarlas conmigo y con mi tía. Le encantaría volver a verte. Harry suspiró, lo siento, Susan, pero tengo planes para las fiestas. Además, es mejor así, Susan. Así nadie sale lastimado. Asterisco asterisco HS asterisco asterisco esa fue la última vez que Susan habló con él en la escuela. Siempre lo buscaba solo para saludarlo y sonreírle, pero parecía que desaparecía a menos que estuviera en clase. Al final del trimestre, Harry incluso empezó a faltar a clases y ella empezó a preocuparse. Se fue a casa de vacaciones, en contra de su buen juicio. Sentía que alguien debía estar con él, pero como ni siquiera lo encontraba, no tenía sentido quedarse. Pasó las vacaciones con su tía e incluso habló largo y tendido sobre sus preocupaciones por Harry. El consejo de Amelia no le sirvió de mucho, pues se limitó a decir que los hombres Potter solían seguir su propio camino la mayor parte del tiempo. También le dijo que si sus sentimientos por Harry eran reales y no un simple capricho, lo mejor que podía hacer era serle fiel y estar ahí cuando la necesitara. También le reveló por qué ya no había muchos hombres Potter, ya que siempre parecían estar en el meollo de cualquier pelea que se estuviera librando en ese momento. Nada de esto ayudó a Susan, y lo único que realmente aprendió de la conversación fue que si Harry era quien su corazón había decidido, entonces solo tendría que ser paciente. Regresó a Hogwarts después de las vacaciones con esperanza. Buscó a Harry en el banquete inaugural, pero le decepcionó no verlo por ningún lado. Al día siguiente, comenzaron los rumores, alimentados por el hecho de que Harry Potter no había asistido a ninguna de sus clases el primer día. Gracias a los rumores y la inquietud que se reflejaba en todos los profesores, era bastante evidente que Harry había dejado el colegio una vez que los estudiantes se marcharon a casa. La mayor parte de Gryffindor estaba en estado de shock porque, al regresar para el nuevo trimestre, todas las cosas de Harry habían desaparecido y los regalos que le habían enviado seguían en la cama de su dormitorio. Sus antiguos amigos entraron en pánico esa primera noche de regreso, ya que, en sus propias camas, encontraron los regalos de Harry. Susan se enteró la noche siguiente, cuando ella y Hannah regresaron a su dormitorio. En cuanto Susan supo de ellos, supo que no eran regalos de Navidad, sino legados, y tuvo que reírse entre dientes al ver el mensaje que Harry les envió. Hermione recibió una edición de lujo encuadernada en cuero de Hogwarts, una historia. El mensaje era claro, porque los libros son lo más importante. Ron recibió una bolsa de Gringotts con 1000 galeones. La amistad y la lealtad no tienen precio. Ginny recibió una escoba Nimbes. Pensé que disfrutarías de la sensación entre tus piernas. Neville probablemente era el peor a sus ojos al darse cuenta de que había incumplido un antiguo pacto entre los Potter y los Longbottom. Esto le hizo comprender que nunca estaría al lado de Harry en una batalla, por lo que tanto se esforzaron el trimestre pasado. Se sentó, mirando fijamente una túnica de batalla de piel de dragón, por si alguna vez la necesitas. Susan y Luna también recibieron regalos de Harry. Ambos eran collares con una gema azul brillante. Gracias por ser una luz en mi oscuridad. Ambas usaron los collares ese día y todos los días siguientes. Susan no sabía qué decía la nota de Luna, pero notaba que la niña estaba feliz y triste a la vez. Los amigos que lo habían abandonado estaban preocupados esa primera noche cuando no apareció, y la preocupación se convirtió en pánico cuando no llegó a clases. Susan observó desde lejos cómo sus antiguos amigos se daban cuenta de lo que realmente habían perdido.
Nunca tuvo que escuchar a escondidas sus conversaciones, ya que Hannah regresaba y le contaba todo lo que se decían. Estaba disgustada con los cuatro porque estaban enojados con Harry por dejarlos atrás y avergonzarlos en el proceso. Estaban molestos porque, en el viaje en tren a la escuela en septiembre, habían ideado un plan que haría que todo el grupo, tomando un papel más activo en la guerra contra Tom y sus secuaces, y ahora se quedaron atrás cuando Harry salió y siguió el plan original. A la mayoría de los 4 miembros de los 6 les llevó hasta febrero aceptar el hecho de que tal vez fueron sus propias acciones las que provocaron que Harry los dejara atrás. Neville supo instantáneamente a que había renunciado y Susan se preocupó de si su culpa permitiría que su relación con Hannah sobreviviera. Hermione fue la siguiente y, durante esa primera semana, rompía a llorar cada vez que mencionaban el nombre de Harry. Finalmente se dio cuenta de que había abandonado a la única persona que la amaba incondicionalmente. Lloró al chico que se convirtió en su amigo cuando nadie más lo hizo. Ginny seguiría poco después de Hermione. Sus planes a largo plazo para conquistar al niño que vivió se vieron frustrados por sus malas decisiones. Su primer error fue no considerarlo Harry. El segundo, permitir que sus deseos físicos se antepusieran a sus acciones. Finalmente, Fred y George lograron hacerle entender que Harry estaba centrado en asegurar un mundo mejor para sus hijos. Cuando le dijeron que Harry les había devuelto sus acciones en WWW, comprendió que Harry se estaba despidiendo. A partir de ese momento, se unió a Hermione en el desfile de lágrimas. El pobre Ron no aprendió la lección hasta mucho después. Cuando el dinero se acabó rápidamente, su reacción fue quejarse de por qué Harry no le daba más. Se daría cuenta de que el dinero y la fama que esperaba por ser parte del equipo de Harry eran cosa del pasado cuando comprendiera que Harry los había dejado atrás, igual que ellos lo habían dejado a él. La única que era inocente de abandonar a Harry era Luna y se separó de los demás después de señalar sus acciones contra Harry frente a toda la escuela. *HS**. La siguiente vez que alguien supo algo de Harry fue cuando el profeta empezó a publicar historias de batallas en las que Harry, Sirius Black, un enmascarado y el ex Orejo Loco Moody se habían aliado y ahora estaban eliminando a tantos mortífagos como podían. Fue otro golpe para los miembros restantes de los 6 que Harry hiciera exactamente lo que prometió mientras los demás estaban a salvo en Hogwarts. Esta sería la llamada de atención para Ron, quien finalmente vio sus sueños de fama y fortuna desvanecerse en llamas. Era difícil ser famoso sin hacer nada. Los informes continuaron durante el curso escolar y el verano. Sus antiguos amigos comenzaron a enviarle cartas pidiéndole perdón y rogándole que regresara y los capacitara para que pudieran ayudarlo. A pesar de las numerosas cartas que le enviaban, todas regresaban sin abrir o las lechuzas ni siquiera intentarían encontrarlo. *HS**. La Gran Bretaña mágica estaba indignada por el asunto. Muchos en el ministerio y el Visengamot exigían a gritos que el cuarteto fuera detenido por rebeldía. La única voz que dijo algo diferente fue Amelia Bones, quien les contó que no habían podido encontrar a Black hasta entonces, lo que les hacía pensar que podrían lograrlo a estas alturas. Muchas miradas en el ministerio se volvieron entonces hacia Dumbledore. Se sabía que estaba relacionado con los 3 ángeles vengadores de alguna manera, y se le ordenó detenerlos o someterlos. A pesar de los esfuerzos de Albus y la Orden del Fénix, no se pudo localizar al trío. Albus nunca se dio cuenta de que quienes él puso a cargo de la búsqueda eran también quienes estaban más cerca de los hombres buscados. *HS**. Una mañana, durante el desayuno, hacia el final del trimestre, todo el gran comedor quedó en silencio al aparecer una lechuza muy reconocible. La majestuosa Hedwig entró volando en el comedor y dio varias vueltas. La inteligente lechuza se vengó de quienes la habían lastimado. Harry, haciendo lo que su compañero hacía también mientras volaba en su escobe, fintó varias veces, fingiendo que iba a entregar una carta a uno de los 4 malvados antes de batir las alas y remontar el vuelo. El corazón de Susan se palpitó cuando la lechuza Naibel aterrizó frente a ella y extendió la pata. La miró a los ojos y casi pudo ver y sonreír con sorna al ver los rasgos de la majestuosa ave.
Una vez desatada la carta, Hedwig se lanzó al aire y salió volando. Susan abrió la carta apresuradamente mientras todos los presentes la observaban. Tenía una sonrisa radiante mientras leía e incluso se rió un par de veces. Al terminar, volvió a empezar de nuevo debido a la petición de Harry al final. Al terminar la segunda lectura, sonrió de nuevo. Tal como lo predijo Harry, el director se le echaba encima y ella hizo exactamente lo que Harry le pidió. Sostuvo la carta y el sobre en la mano y se concentró en el conjuro que Harry le había dado. La carta estalló en llamas para sorpresa de todos los presentes. Señorita Bones, ¿por qué hizo eso? Podría habernos ayudado a encontrarlo. Lo hice porque Harry me lo pidió. A diferencia de otros, no quiero perder su confianza. Albus suspiró y la miró como si estuviera decepcionado. Susan rió entre dientes. Tendrás que hacer algo mejor que esa patética mirada de decepción para llegar a mí, director. Vivo con Amelia Bones y ella es mucho más efectiva en eso que tú. A pesar de la situación, varias personas a su alrededor rieron y asintieron ante su comentario. Albus preguntó, ¿hay algo que pudieras compartir? Sí, director. Pensé que sería mejor hacerlo en privado. Albus, que nunca se deja convencer por nadie, dijo, no, creo que nos gustaría escucharlo ahora, si insistes. Susan se levantó y buscó a Luna primero. Señorita Lovegood, el señor Potter le manda cariños y le pidió que le dijera a su pequeña Luna que nunca cambie. Luna sonrió brillantemente ante eso y luego se levantó y saltó fuera del pasillo. ¿Hubo algo más, señorita Bones? Ah, sí, director. El señor Potter me pidió que les dijera a sus antiguos amigos que no tiene tiempo para ponerlos al día. Dijo que si hubieran tomado el plan en serio desde el principio, habrían perseverado en lugar de buscar excusas para justificar su miedo. Los 4 inmundos bajaron la cabeza por un minuto antes de que Hermione volviera a levantarla. ¿Pero cómo iba a saber lo que queríamos de él? Nunca recibió nuestras cartas. Fue Flitwick quien respondió, y yo que creía que eras más lista, señorita Granger. Él lo sabe porque todo comandante eficaz tiene ojos y oídos en todas partes. Fue algo que le enseñé hace mucho tiempo y es una táctica de batalla estándar de los Goblins. El director se giró hacia Phileas. ¿Estabas entrenando al chico? Por supuesto, también entrené a Longbottom hasta que le metió la cabeza en el trasero a la señorita Abbott. Alguien tenía que preparar al señor Potter para su destino. Cho-Chan preguntó, profesor Flitwick, usted llamó a Harry comandante. ¿Por qué alguien como Moody se pondría bajo el mando de Harry? Phileas se rió. Bueno, supongo que su situación es más bien de compañerismo. Pero lo cierto es que muchos de ustedes se pusieron bajo su mando el año pasado en el Ed. Algunos incluso lo siguieron a la batalla, pero, por desgracia, la mayoría de la gente no está hecha para la vida de un guerrero y sucumbe a sus miedos. Su mirada se dirigió directamente a los 4 estudiantes en la mesa de Gryffindor. ¿Dónde estaba? Ah, sí, lo cierto es que esta guerra siempre ha sido una lucha entre el señor Potter y Voldemort. El señor Potter se ha enfrentado a él más a menudo que nadie y, a diferencia de la mayoría, el señor Potter siempre parece salir airoso de la batalla, aunque pueda estar un poco más desgastado. Draco dijo, eso es porque huyó como el cobarde que es. Susan se volvió hacia Draco. Harry no es un cobarde, a diferencia de otras personas que conozco, pero con gusto le dijiste eso. Estoy segura de que, una vez que tu amo sea derrocado para siempre, estará encantado de volver su atención a la casa Malfoy. Tienes que tener cuidado con lo que dices, Bones. Decir cosas así podría poner a la casa Bones en aún más peligro. A diferencia de ti, Draco Pooh, a mí me enseñó Harry Potter y puedo cuidar de mí mismo. No tengo que esconderme detrás de la túnica de mi tía como tú lo haces con la de tu padre. El director gritó, basta. Ahora, señorita Bones, ¿dejó algún mensaje para alguien más? Oh, sí, director, bien, ¿estás seguro? Albus miró a su alrededor nervioso pero dijo, sí, Harry me pidió que te dijera que, como no podías tomar las decisiones difíciles, le tocó a él hacerlo. También dijo que ya se había encargado de todos los problemas que discutieron a principios de año y que, aunque le costó algo de dinero, Gringotts fue de gran ayuda. Albus palideció.
¿Había algo más? Sí, Lord Potter ha formalizado una alianza con Lord Black y Lord Moody. Han declarado venganza contra Voldemort y todos sus seguidores por el daño causado a sus casas. También ha dicho que no se detendrán hasta que la venganza se cumpla o morirán. Albus dijo en voz baja, ¿eso fue todo? Déjame ver. Ah, sí, me pidió que te dijera que si insistes en tus esfuerzos actuales, el único consejo que puede darte es, que lo atrapes si puedes. Susan sonrió brillantemente y luego salió del gran comedor mientras el nivel de ruido aumentaba dramáticamente. Phyllis se levantó en cuanto Susan se fue y se dirigió al pasillo. Al pasar junto a Albus, dijo, parece que tu sacrificio se ha convertido en el cazador. Si yo fuera tú, lo dejaría tranquilo para que no te convirtieras en su próximo objetivo. Phyllis sonrió ante la mirada vacía en el rostro de Albus y salió del salón para prepararse para sus clases de ese día. Al regresar a casa después del curso escolar, Susan y su tía adoptaron unas costumbres arraigadas y compartían el desayuno cada mañana mientras conversaban sobre diversos temas. Si había una regla en casa, era que todo lo que discutieran quedaba entre ellas. Muchas mañanas, durante el desayuno, notaba el brillo en los ojos de su tía cada vez que leía un informe sobre las acciones de Harry. Susan era lo suficientemente observadora como para notar que su tía no parecía preocupada por los magos rebeldes. Así que finalmente preguntó, tía, ¿no parece que te preocupe demasiado que Ojo Loco, Black y Harry anden por ahí sembrando el caos y matando mortífagos? También leí que el Visengamot te está presionando para que hagas algo al respecto. No hay mucho que puedan hacer al respecto. Te aseguraste de ello cuando anunciaste la venganza frente a toda la escuela. Una vez hecho eso, el ministerio tuvo que echarse atrás, ya que se convirtió en un asunto de familia. Susan observó a su tía un minuto antes de jadear. Eres la cuarta persona. La casa Huesos está metida hasta el cuello en esto, pero para protegerme en la escuela, no anunciaron nuestra casa. Los ojos de Amelia se clavaron en los de Susan y pudo ver que estaban llenos de alegría. Me sorprende que te haya costado tanto darte cuenta. Después de todo, has vivido conmigo toda tu vida. Susan miró a su tía con los ojos muy abiertos. ¿Por qué? Eso debería ser obvio para ti, Susan. Nuestras familias han quedado devastadas por Tom y sus hombres de una forma u otra. Mis padres, los tuyos, los de Harry, Leyeles y la esposa e hijos de Moody murieron a manos de ellos. Claro que queremos venganza. Si James hubiera estado vivo, esto habría empezado hace mucho tiempo, pero tal como están las cosas, tuvimos que esperar a que Harry estuviera listo. Oh, Neville. Sí, Neville iba a ocupar el puesto de Frank. Sus decisiones obligarán a la casa Longbottom a abandonar la alianza, para gran consternación de Augusta. Tengo el presentimiento de que el joven Neville podría no estar teniendo su mejor verano en este momento. Susan suspiró. No puede estar dándole más pelices que él mismo. La reacción de Harry fue extrema, pero, en el contexto correcto, ahora la entiendo. Harry no confiaba en Hannah y no le daría la espalda, así que al elegirla Neville, cayó en la misma categoría. Exactamente. Entonces, ¿cómo ocurrió esto? Amelia sonrió. Black estuvo en su casa de Londres el verano pasado y fui a visitarlo, solo para encontrar a Harry con él. De repente, Moody estaba allí y empezamos a hablar sobre qué podíamos hacer. Harry propuso la alianza y pretendía traer a Neville como sustituto de su padre, igual que Harry lo hizo con James. Hubo otros que ayudaron, pero como provenían de familias sin títulos, no los permitimos formar parte de la alianza formal, ya que nuestros títulos podrían protegernos a nosotros, no a ellos. Susan entrecerró los ojos. Un momento. ¿Hay más involucrados además de ustedes cuatro? ¿Qué tiene Harry? ¿Un ejército? Amelia se rió. No, tiene buenos amigos que lo mantienen informado y lo ayudan cuando alguno de nosotros está ocupado con sus tareas. Susan rió entre dientes. Supongo que es alguien con conexiones familiares con Harry y Sirius que tiene habilidades especiales. No, Amelia sonrió con suficiencia. No tengo ni idea de qué estás hablando. Susan jadeó. Espera un momento. Si el Visengamot descubre tu participación, ¿no te echarán por eso? Amelia dijo con calma, sí,
estoy segura de que sí, pero de todas formas no pensaba quedarme mucho más tiempo. ¿Podrías explicarme tus planes? Lo haré cuando todo esto termine. Hasta entonces, es solo un sueño. Susan sonrió. Te pareces mucho a Harry cuando lo dices así. En fin, el único problema que tengo con todo esto es cómo pudiste emparejar a mi futuro esposo con los cabrones más locos que pudiste encontrar. Oh, entonces tú y Harry tenéis un acuerdo. Por supuesto, todavía no lo ha descubierto. Amelia se rió. Sí, estoy deseando que lo descubra. Lily era igual. Algún día serás una excelente Lady Potter. ¿Qué pasa con la casa Bones? Bueno, estoy seguro de que si se cumple tu deseo, tú y Harry tendrán mucho que hacer para que ambas líneas sigan adelante, ¿no crees? Susan se sonrojó pero tenía una sonrisa soñadora en su rostro. Asterisco asterisco HS asterisco asterisco el verano continuó con numerosos informes sobre los estragos que el cuarteto demente estaba causando. Cada vez que se escribía una historia, el profeta se abstenía de hacer comentarios negativos contra el cuarteto, pues la declaración de venganza les otorgaba pleno derecho a hacer lo que debían. Además, fueron lo suficientemente inteligentes como para informar de los hechos y las listas de la muerte con total precisión, de modo que la atención del cuarteto no se centrara en ellos una vez terminada la guerra. Consiguieron especular sobre la identidad de la cuarta persona y pudieron informar sobre ella a mediados del verano, cuando la máscara de Amelia fue alcanzada por una maldición cortante y su identidad fue revelada al mundo. Con el secreto al descubierto, el Vicengamot presionó para su destitución. Amelia asistió a la siguiente reunión del Vicengamot mientras discutían sobre si debía permanecer en su puesto. No solo la oscuridad la castigaba por sus acciones, sino también la luz, liderada por Albus Dumbledore. Cuando llegó al límite, se puso de pie. Toda la asamblea guardó silencio y ella supo que tenía toda su atención. Con efecto inmediato, renuncio a mi cargo como directora del DMLE. Hizo una pausa al oír vítores. Entrecerró los ojos y volvió a hablar, dado que ya no ocupo ese cargo, yo, Amelia, jefa de la casa Bones, reconozco formalmente mi alianza con las casas Potter, Black y Moody. Con este reconocimiento, también declaro formalmente mi venganza contra el llamado Lord Voldemort, sus mortífagos y cualquiera que los apoye. Si decides violar los términos de la venganza e interferir de cualquier manera, según las antiguas leyes, estás eligiendo unir tu destino al de ellos. Fay se puso de pie. No puedes hacer eso, Bones. Te lo aseguro. Un consejo, no te metas en nuestro camino y déjanos hacer lo que debería haberse hecho hace mucho tiempo, sin la interferencia de tu ministro ni de tu brujo jefe. En un remolino de sus túnicas, Amelia salió de la reunión con la cabeza en alto. Asterisco asterisco HS asterisco asterisco Voldemort reaccionó como se esperaba y dirigió personalmente un ataque a la mansión Bones para intentar eliminar al único miembro de la alianza cuya ubicación se conocía. Una vez activadas las protecciones, Amelia alertó a su equipo de que ella y Susan estaban siendo atacadas. Harry, Sirius y Ojoloco comenzaron por los límites exteriores de los mortífagos y se abrieron paso hacia el interior. Sabían que Tom estaba allí y debían confiar en que Amelia y las protecciones podrían contenerlo el tiempo suficiente para que pudieran cumplir con su tarea. Una vez que las protecciones cayeron y Tom estaba golpeando la puerta de la mansión, se dirigieron directamente a la casa. Tom no logró entrar debido a su distracción al ser atacado por el trío. Al terminar la batalla, la tragedia golpeó al viejo Oreloco, quien cayó en un ataque directo contra el Señor Oscuro. Cuando Harry, furioso, empezó a lanzar hechizos contra Tom, debió de prever el futuro y activó su traslador. Cuando las protecciones informaron a Amelia que el ataque había terminado, asomó la cabeza por la puerta y vio a Harry llorar por la pérdida de su mentor y amigo. Logró alejarlo del cuerpo de Ojoloco con la promesa de cuidarlo adecuadamente. Susan salió poco después de su tía y apenas pudo reconocer al hombre que estaba allí como su antiguo compañero de clase. Los cambios no calmaron el deseo que sentía por él. Echó un vistazo a su cuerpo maltrecho y ensangrentado y lo condujo adentro. Amelia empezó a decir algo mientras Susan lo conducía arriba, pero la mano de Sirius en su brazo la detuvo.
Se giró hacia Siries y enseguida se encontró en sus brazos. La pérdida de su viejo amigo le dolía profundamente y pensó que tal vez Susan tenía razón y que un poco de contacto humano era lo que necesitaba ahora mismo. Mientras lo abrazaba, le dijo, ve a limpiarte. Nos vemos cuando haya lidiado con los errores. No, lo pusiste en tu cripta en estasis. Mimie puede ocupar su lugar por ahora, eso volverá loco a Tom. Ella se rió entre dientes. Ya veo por qué se llevaban tan bien. A Alistair le encantaría. Mientras haces eso, me pondré en contacto con Ragnarok y le diré que mantenga el secreto hasta que todo esto se resuelva. Ella asintió y se separaron el tiempo suficiente para ocuparse de sus tareas. *HS**. Susan condujo a Harry escaleras arriba hasta su baño, donde empezó a llenar la bañera. Mientras se llenaba, se giró hacia Harry y empezó a quitarle la armadura hasta que solo le quedaron los calzoncillos. Lo miró y vio que no respondía, así que respiró hondo y se los bajó también. A pesar de su deseo por el joven, que no era un guerrero, que estaba desnudo frente a ella, sabía que no era una situación sexual y luchó por controlar sus hormonas. Tiró suavemente de su brazo y lo condujo a la bañera. Una vez que lo tuvo en el agua, intentó bañar al casi catatónico Harry, pero le costaba. Finalmente, se armó de valor, como en aquella charla en la biblioteca, y se quitó la ropa. Se dejó las bragas puestas y se metió con él, donde pasó la siguiente hora lavándolo y abrazándolo en un intento de devolverle la vida. Mientras el casi catatónico Harry permanecía sentado allí, finalmente entendió lo que Harry le había dicho el año pasado. No le preocupaba la reacción de sus amigos ante su muerte, sino la suya ante la de ellos. Era obvio que había perdido demasiado con los años y se alegraba de que casi todos los demás hubieran salido de esa situación. Como Harry aún no se había recuperado del baño, agradeció que su elfatipi le quitara la ropa y la limpiara. Lo ayudó a levantarse y luego lo secó. Le costó un poco convencerlo, pero finalmente logró ponerle los calzoncillos y llevarlo a su cama. Después de acostarlo y cubrirlo, se preparó para dormir. Unos minutos después, regresó a la cama con una camiseta demasiado grande y se acomodó a su lado. Como seguía sin moverse, lo abrazó e intentó consolarlo. Fue por entonces cuando Amelia terminó sus tareas y pasó a ver cómo estaban los más pequeños. Al mirar dentro, vio que Susan tenía a Harry en su cama, acostada allí abrazándolo, mientras lloraba en silencio la pérdida del viejo amigo de la familia. Convencida de que Susan actuara con una madurez innata, cerró la puerta silenciosamente y se dirigió a su habitación. Se inclinó y comenzó a dar golpecitos cuando sintió dos brazos que la rodeaban. Disfrutó del contacto y se giró hacia él. ¿Cómo están? Susan no está cuidando. Ha perdido tanto, menos mal que te abordó antes de que cayeras por el velo. Creo que lo habría matado. Él y Moody se volvieron muy cercanos. Pensé que estaba loca, pero los dos juntos, era como vernos a mí y a James alimentándonos de nuevo. Lo sé, hablamos de ello una vez, la pérdida de su propio hijo lo afectó muchísimo y alejó a todos durante mucho tiempo. Cuando él y Harry se encontraron después de la tercera prueba, algo hizo clic entre ellos. Se abrieron el uno al otro y, bueno, empezaron a desafiarse. Disfrutó cada minuto y, por primera vez en años, volví a ver la vida en los ojos de mi viejo amigo. Sirie se rió entre dientes. Eso estuvo mal, Amy. Lo sé, pero lo habría agradecido. Salvo por dejar atrás a Harry, estoy segura de que no se arrepiente. Volverá a estar con su familia. Lo sé, por eso nos llevamos tan bien. De alguna manera, no creo que ninguno le tema realmente a la muerte, ya que podemos volver a estar con quienes realmente amamos. Es por eso que, sí, después del año pasado, Harry creía que solo nos quedaba Moody y yo. Bueno, hasta que Susan empezó a fijarse en él. Pensé que había otra chica. Sí, Luna, la hija de Snow y Serena. Él la amaba, pero ambos sabían que sus destinos estaban lejos el uno del otro. Cuando la bañera estuvo llena preguntó, ¿puedo unirme a ustedes? Supongo que sí, no es que Susan no lo vaya a entender rápidamente ahora y está bastante ocupada con tu ahijado ahora mismo. ¿Lo son? No, ella se está comportando como una dama y lo está abrazando.
sonrió al pensar que su sobrina y su tía se parecían tanto. Era una mujer muy independiente, pero disfrutaba de la cercanía con Siries, pues le gustaba Susan y le quitó la armadura. En cuanto terminó, él le devolvió el favor, la levantó en brazos y se metió en la bañera. Una vez acomodados, ella lo abrazó mientras dejaban que el dolor que sentían por su amiga se liberara. Serían fuertes por los más pequeños, pero compartirían su dolor cuando estuvieran solos, como siempre lo habían hecho. HS al despertar a la mañana siguiente, los sucesos de la noche anterior le dieron vueltas en la cabeza. Entonces se dio cuenta de que faltaba algo en su cama y se incorporó bruscamente. Al mirar a su alrededor, la única señal que quedaba de Harry era una nota en su mesita de noche. Susana, gracias por lo de anoche. No creo que hubiera superado la pérdida si no fuera por tu cariño. Te debo una disculpa por el año pasado y debería haber ido a Oxmeade contigo. Una vez que esto termine, si sobrevivo, me gustaría tener la oportunidad de preguntarte esta vez. Acosar bajó corriendo las escaleras con la esperanza de alcanzarlo antes de que se fuera. Al llegar al comedor, Amelia arqueó una ceja al ver su atuendo. ¿Dormiste bien anoche? Muy bien, gracias. Lo siento cariño, pero ya se fueron. ¿Por qué? Todavía tienen trabajo que hacer. ¿Solo ellos dos? No, sabes que se pondrán en contacto contigo si surge algo. Dijo que tenían un plan y que lo llevaría a cabo. ¿Por qué lo hace? Lo viste anoche, viste lo que le está haciendo. Lo vi, pero no conoces toda la historia. Él y Moody eran muy unidos. Según Siries, conectaron mientras se recuperaban en el hospital después del torneo. Cada uno a su manera, se amaban. Harry se convirtió en el hijo que Moody perdió en la Primera Guerra y viceversa. Dijo que, hasta que llegaste el año pasado, Harry creía que solo le quedaban ellos dos. Eso todavía no explica por qué sigue adelante. Lo hace por amor. Quiere vengar a sus padres y ahora a Alistair. Quiere vengar a Cedric y, sobre todo, quiere asegurarse de que puedas tener una buena vida sin todo este lío. Susan se tapó la cabeza con las manos y empezó a llorar. Yo no quiero tener una buena vida, lo quiero a él. Amelia rió entre dientes ante lo que dijo su sobrina, pero lo ignoró, pues sabía lo que Susan realmente decía. Rezó en silencio para que ambas pudieran tener la vida que deseaban con los hombres que amaban. HS para los estudiantes de Hogwarts, el profeta era la única fuente de información sobre las hazañas de su antiguo compañero. La mayoría se asombraba de la suerte, o como se le llame, que Harry tuvo para sobrevivir a tantas batallas y salir victorioso en la mayoría de los casos. Los antiguos miembros de su equipo buscaban desesperadamente noticias sobre él cada vez que llegaba un periódico. Su vergüenza se hizo pública y la mayoría se mantuvo oculta. La familia Weasley se sintió aún más avergonzada cuando se supo de las deudas de vida que tenían con Harry. Los hijos de las familias más atrasadas también se mantenían al día con los artículos. Para muchos, era para ver si alguien en sus familias era la última víctima de Harry. Si estaban felices cuando Harry dejó la escuela, ahora estaban eufóricos. La mayoría sabía que si seguía allí, se centraría en ellos, y eso era algo que no querían. Los únicos informes de primera mano sobre Harry llegarían cuando los estudiantes regresaran a Hogwarts en septiembre. La única estudiante que tuvo contacto con Harry fue Susan Bones cuando éste las rescató a ella y a su tía durante un ataque a la mansión Bones. A pesar de todas las preguntas que le hicieron, Susan se limitó a sonreír y decir que Harry se encontraba bien la última vez que lo vio. No mentía, ya que él y Siries se convirtieron en visitantes habituales de la mansión Bones. Quizás se debió a la guerra que los rodeaba, pero la relación entre Harry y Susan progresó rápidamente a partir de ese momento. Para cuando Susan regresó a Hogwarts, ella y Harry ya habían creado un vínculo y disfrutaban de los beneficios que conllevaba. HS Los 2 primeros meses del curso escolar fueron bastante tranquilos, ya que no había noticias de Harry en el profeta. Muchos empezaron a creer que había resultado herido en uno de sus encuentros y que no podía continuar la lucha. Todo eso cambió la tarde de Halloween.
El rumor se extendió por todo el mundo mágico de que Harry Potter se había encontrado con Voldemort en el campo de batalla, cerca de Gales, esa mañana. Valiéndose de conocimientos y magia ancestral que nadie le habría atribuido, Harry invocó una venganza de sangre contra Voldemort para forzar el enfrentamiento y asegurarse de que sus secuaces no pudieran interferir. Se informó que la batalla duró más de 3 horas, en la que Harry finalmente derrotó a Voldemort. Los siguientes informes indicaron que Harry también había caído debido a sus heridas durante la batalla. Los informes también enumeraban a sus testigos. Sirius Black estaba allí, como se esperaba, pero entre su grupo también se encontraban Nymphadora Tonks, Remus Lupin, Amelia Bones, Kingsley Shacklebolt, Gawain Roberts, Augusta Longbottom y Fred y George Weasley. También se informó que Aleister Moody había caído en la mansión Bones y fue enterrado allí en una ceremonia privada hasta que pudiera descansar en la cripta familiar que, de acuerdo con la paranoia de Moody, estaba bajo un encantamiento fidelis. A pesar de los mejores intentos de Dumbledore y el ministerio para recuperar el cuerpo de Harry para que pudieran usarlo para sus propios fines, fueron bloqueados por sus testigos e informados de que en cumplimiento de los deseos de Harry, los duendes eran los únicos seres autorizados para recuperar y cuidar su cuerpo. Intentaron insistir, pero también se lo impidieron. Un escudo que estaba en un interruptor de hombre muerto se activaba al caer. El escudo resistió cualquier intento de Dumbledore de romperlo y, frustrado, le ordenó a Bill Weasley que lo hiciera. Bill se acercó al escudo, agitó su varita una vez, y eso fue suficiente para saber todo lo que necesitaba saber, y se apartó. Dumbledore se enfureció y reprendió al joven que estaba allí, soportando el abuso delante de todos. Cuando Albus terminó de despotricar, dijo con calma: ya has usado a mi familia para lastimar a Harry lo suficiente y ya no seré parte de eso. Si fueras tan sabio como dices, sabrías que el escudo es personal del director Ragnarok y que romperlo sería un incumplimiento de mi contrato con la nación de los Goblins y causa suficiente para que me condenen a muerte. Solo el director puede desactivarlo. Albus se retractó y reanudó sus planes. Sabía que necesitaba el cuerpo para quedar mejor ante el mundo y decidió esperar a ver qué se hacía. Desesperado, Harry solicitó que sus restos fueran tratados igual que los de sus padres y enterrados de inmediato, en lugar de seguir la vieja tradición de velar el cuerpo durante una semana. Albus se veía frustrado a cada paso y pensó que, si no le quedaba otra opción, se convertiría en ladrón de tumbas para que Harry fuera enterrado en Hogwarts, justo al lado del lugar que había elegido para su propia tumba. Poco después, todo el conocimiento sobre dónde estaban enterrados los Potter desapareció de la mente de todos. Las protecciones que ocultaban las tumbas de los Potter estaban bajo el control del director de Gringotts y, como muestra de respeto por un compañero guerrero, así como por un ser mágico que era tratado con desprecio por los magos, se juró que ningún mago volvería a pisar la propiedad. Los únicos seres que tenían acceso a la propiedad eran el director de Gringotts y un pequeño elfo doméstico que solo quería cuidar de su amo Harry hasta que llegara su fin. *HS***, sin un cuerpo a quien honrar, el mundo mágico se quedó sin un final en lo que respecta a Harry James Potter. El testamento del héroe se leyó en una reunión privada a la que solo asistieron los miembros de su alianza. En un anuncio público, Gringotts declaró claramente que Susan Amelia Bones heredaba todo el legado Potter, junto con los poderes para todos los puestos y cargos de la casa Potter. El anuncio también indicó que, al momento de su muerte, todos los bienes de Moody quedaron en manos de Harry James Potter por ser una de las pocas personas capaces de ver más allá de su apariencia y ver al hombre interior. Tras el anuncio, Gringotts leyó su declaración personal. De acuerdo con los deseos de nuestro cliente, en Gringotts invocamos la protección de los derechos de autor de la casa Potter, y más específicamente de la imagen y el nombre de Harry James Potter y cualquier variación de estos. Su nombre solo podrá usarse con la aprobación directa de Sirius Black, Susan Bones y el director Ragnarok. Cualquier violación de esta norma conllevará la confiscación total de las bóvedas de la persona o institución en cuestión. Un periodista se puso de pie y preguntó por qué. El duende le sonrió,
lo que provocó un escalofrío en todos los presentes. Las acciones contra nuestro antiguo cliente por parte de miembros de su sociedad, su ministerio y un tal Albus Dumbledore le han dado el deseo de negar al mundo mágico el privilegio de honrar su sacrificio. Con la excepción de unos pocos miembros de su sociedad, consideró que la mayoría de ustedes no han hecho nada digno de celebrar y que ni siquiera se han ganado el derecho a mencionar su nombre. Si desean hacerlo, pagarán a la Hacienda Potter por el privilegio a través de Gringotts. También será nuestra competencia si nos molestamos en contactar con las personas que tienen el poder de aprobar sus solicitudes. Pueden celebrar la muerte de su señor oscuro todo lo que quieran, pero no mencionarán el nombre de nuestro cliente. La noticia corrió rápidamente por todo el mundo, se retiraron libros de los estantes, se retiraron carteles y se destruyeron los juguetes que antaño fueron tan populares. Algunos se burlaron de la orden, pero pronto recordaron con quién estaban tratando cuando, como en el cementerio, se erigió un encantamiento Fidelis especialmente diseñado alrededor del nombre y la imagen de Harry. Las celebraciones en Hogwarts terminaron repentinamente cuando los profesores barrieron los dormitorios y el castillo y comenzaron a borrar metódicamente el nombre de Harry. Varios, como Fidias y Minerva, lo hicieron con lágrimas en los ojos por el joven que los había salvado. No lo atraparon todo, ya que muchos estudiantes escondieron cosas para recordarlo. Hermione Granger estaba sentada en su cama mirando una foto de Harry cuando el Fidelis hizo efecto. Gritó horrorizada al ver cómo el rostro de Harry se desvanecía. Corrió hacia las cartas que tenía en su baúl y rompió a llorar aún más fuerte al ver cómo su firma se desvanecía. Una semana después, Hogwarts celebró la muerte de Voldemort con un banquete. Dumbledore intentó alegrar el castillo tras la difícil semana que acababan de pasar. Al observar a los estudiantes, suspiró al ver que sus acciones estaban teniendo el efecto contrario. Se dio cuenta de que la celebración era vacía, pues muchos aún negaban la forma en que habían tratado a Harry a lo largo de los años. En ningún lugar era más evidente que en los rostros de los miembros restantes de su equipo. También reflexionaba sobre todo lo que le había hecho a Harry desde que era un bebé y su importante papel en cómo todos terminaron en esa situación. Esto quedó muy claro en Halloween, cuando intentó tomar el control del cuerpo de Harry para sus propios fines. Aún sentía el dolor de la bofetada que Minerva le dio delante de todo el colegio. También parecía que tendría que buscar nuevos profesores de encantamientos y transformaciones, ya que ambos decidieron renunciar al final del año. Para Fidias, era mantener su honor intacto. Había perdido bastante en los primeros 4 años de Harry y solo logró recuperar algo en los 2 últimos. Quería irse con lo que aún tenía antes de que Albus se llevara el resto. Para Minerva, fue una vergüenza haber permitido que Albus le hiciera pasar al niño a lo largo de los años. Su muerte la afectó profundamente al darse cuenta de que, desde la muerte de sus padres, no lo había protegido ni cuidado en todo momento. Puede que Albus fuera el titiritero, pero ella le permitió manejar sus hilos con la misma facilidad con la que le permitió manejar los de Harry. La noche del banquete también coincidió con el regreso de Susan a Hogwarts tras ocuparse de asuntos familiares relacionados con Harry. En cuanto Harry cayó, apareció un duende y se la llevó con él para que estuviera con su familia. Su aparición sorprendió a todos, pues se veía sorprendentemente feliz y contenta. Eso duró apenas 5 segundos antes de que se fijara en los brazaletes negros que llevaban muchos en el pasillo. Su amable sonrisa se transformó rápidamente en una mueca ceñuda mientras observaba a su alrededor. Muchos de los estudiantes que eran simples conocidos de Harry no se ganaron su ira, pero los antiguos miembros de LED y los que habían sido cercanos a él pero le dieron la espalda solo recibieron una mirada de desprecio por parte de Susan. Observó durante unos minutos como los 4 miembros restantes de Gryffindor del ministerio lloraban a alguien por quien habían sentido poco cariño hacía un año. Susan acababa de pasar una semana difícil en la que finalmente le explicaron muchas cosas con gran detalle. Por primera vez en su vida, le quitaron las gafas color de rosa que usaba de niña y las tiraron a la basura. El último año fue muy revelador para Susan, pero la última semana fue una dura lección de realidad. Todo por lo que Harry luchó fue en vano,
mientras los mortífagos restantes volvían a sus roles sociales como si nada hubiera pasado. El ministerio mantuvo a Fike como ministro y todo el gobierno corrupto volvió a sus prácticas habituales de corrupción y soborno. La dura realidad la golpeó con fuerza, combinada con las pérdidas que habían sufrido. Una sola mirada a los traidores actuando como si hubieran perdido a su mejor amigo fue suficiente para que la normalmente callada y tímida Ufleput se descontrolara. Entró en una cólera que no se le veía desde que Harry encontró a 2 chicos de Slytherin intentando violar a Luna el año pasado. Susan esperaba no perder el control tanto como Harry cuando los chicos pasaron un mes en la enfermería después de que finalmente recuperaran sus genitales de la sala de las cosas ocultas tras una semana de búsqueda, pero a estas alturas, no le importaba. Solo llevaba 5 minutos en el castillo y ya podía ver la hipocresía del mundo sin que la inocencia de la infancia le nublara la vista. Su primer objetivo estaba a la vista y se dirigió directamente a la mesa de Gryffindor y a la ubicación de los 5 inmundos. Ahora incluía a Hannah en ese grupo. Ella se acercó a Hannah primero y le arrancó el brazalete a su amiga antes de darle una fuerte bofetada. Hannah gritó, ¿qué demonios? Susan gruñó, no mereces llorar a Harry. Fuiste responsable de gran parte del tormento que sufrió mientras estuvo aquí. Su mirada se dirigió entonces a los demás Gryffindors. Parece que todos son unos tontos con esos brazaletes, cuando todo el mundo sabe que le dieron la espalda. Por eso se fue. Hermione resopló. Era mi mejor amigo. Susan resopló. Sí, quizá en 5º año, cuando aún tenía algo que querías. Vamos, Granger, te vi darle la espalda tantas veces cuando acudió a ti en busca de ayuda. Lo único que te importaba era que Ron se besara con Lavender. ¿Por qué viste algo en ese mago inútil? Nunca lo entenderé cuando pudiste haber tenido a Harry. Todos se quedaron sin aliento porque ella todavía podía decir el nombre. Hermione gritó indignada, ¿y lo hiciste mejor? En realidad no, pero al menos puedo mantener la cabeza alta porque intenté estar ahí para el trimestre pasado. No llevo brazalete porque tengo la conciencia tranquila cuando se trata de Harry. Acudí a él muchas veces para intentar que hablara o que simplemente me acompañara a Hogsmeade. Para entonces, ya era demasiado tarde y ya había decidido aislarse del resto del mundo. Me dijo que lamentaba haber rechazado mis intentos, pero que eso le permitió morir sabiendo que no quedaban lazos que lo extrañaran cuando hiciera lo que tenía que hacer. Con lágrimas en los ojos, Hermione dijo, mientes. Solo estás celoso de la relación que tenía con él y que tú querías. Solo estás enojado porque lo hizo para salvarme de los ideales de la sangre pura. Susan se rió. ¿Cuándo fue la última vez que te habló, Granger? El año pasado mataste todo el amor que sentía por ti. Todos lo hicieron. Mató a Voldemort en venganza por Cedric, Moody y sus padres, y no porque quisiera un mundo mejor para ti. Si recuerdas, fui la última persona aquí con la que habló. Intenté que los perdonara, pero ¿sabes qué hizo? Los maldijo a todos para que supieran lo que se siente estar sin amor. No, Granger, él ya no te quería. Al final, creo que te odiaba casi tanto como a Voldemort, el director y Hannah. De hecho, fue Harry quien se aseguró de que el mundo supiera de tu traición y las razones detrás de ella. Ginny dijo, imposible. Él nunca podría odiar a nadie. No nos arruinaría así. Susan sonrió con sorna. Puede que tengas razón, Weasley, pero ¿cuáles fueron sus últimos regalos y sus últimos pensamientos? ¿Fueron esas las palabras de un hombre que te perdonó? Y tú, Ronald, valorabas el dinero por encima de tu amigo, así que ¿cuánto de su herencia le dejó a su mejor amigo? Ron se puso rojo. ¿Y qué has venido a hacer? ¿Presumir de que te lo dejó todo? Sonrió con suficiencia y sacó su varita, pero no la apuntó a ninguna. La agitó sobre su vientre para disipar el glamour que ocultaba su vientre hinchado. Muchas chicas la miraron con asombro. Tienes razón, Ronald. Quizá estoy aquí para presumir. Harry no solo me dejó todo, sino también una forma de perpetuar su apellido. Hermione balbuceó, no estabas casado. Es un bastardo. No heredará. Susan volvió a sonreír con sorna. Yo, Susan Elane Bones Potter, juro por mi vida y mi magia que estuve unida a Harry James Potter el 20 de agosto hasta que la muerte nos separó.
El destello que la rodeó fue suficiente para asegurar que todos supieran que estaba diciendo la verdad. La voz de Susan se suavizó por un momento. Señorita Granger, tengo una pregunta para usted. Hermione miró hacia arriba y asintió. ¿Por qué lo hiciste? Le debías una vida a Harry desde tu primer año. Siempre lo apoyaste, pasara lo que pasara. ¿Por qué lo ignoraste el verano después del torneo cuando de verdad necesitaba a su amigo? ¿Por qué lo obligaste a dar clases a Led cuando sabías lo mucho que ya estaba pasando ese año? ¿Por qué ignoraste sus cartas también ese verano? ¿Por qué le hiciste lo que le hiciste el año pasado? De todos, él te quería más que a ti. Tenías razón en una cosa, en un momento dado, él habría muerto por ti solo para que pudieran vivir felices para siempre. No soy demasiado orgullosa para admitir que tenía muchos celos de ti. Tenías todo lo que siempre quise. Tenías su corazón completamente en tus manos y lo entregaste por Weasley. Por favor, dime por qué. Hermione estaba a punto de llorar. Al levantar la vista, solo pudo decir, porque me lo dijeron. Susan volvió a preguntar, ¿hizo lo correcto? No, Susan se enderezó y la miró directamente a los ojos. Y por eso siempre serás conocida como sangre sucia, por mucho que odie el término. ¿Te han dicho alguna vez cuál es la verdadera definición de esa palabra? Bueno, déjame explicarte. Como eres una bruja nacida de Muggles, o mejor dicho, una bruja de primera generación, aún no se te puede juzgar por tu sangre. Ese término describe lo mismo que describirías a una sangre pura o a una persona que rompe un juramento. En términos de sangre pura, o incluso sangre mestiza o sangre completa, se le conoce más comúnmente como traidor a la sangre. Respiró hondo. Las casas Potter, Bones, Black y Moody han declarado que Neville Longbottom será conocido como un traidor a la sangre hasta su muerte. La casa Potter ya no honrará la alianza Potter-Longbottom que se ha mantenido durante 300 años. Que se sepa que Neville Longbottom ignoró voluntariamente su deber jurado de apoyar a Harry Potter por un idiota impuro. Se giró y les dedicó a Neville y Hannah una sonrisa malvada. Ah, ¿no te lo contó, Neville? Entregó su virginidad a Víctor Krum la noche del baile de Navidad después de que Granger le dijera que no. Respiró hondo de nuevo. La bruja de primera generación conocida como Hermione Granger será considerada sangre sucia de por vida, y sus hijos también serán manchados por esa etiqueta por ignorar una deuda de vida con Harry James Potter. Luego se giró hacia los dos últimos del grupo y tragaron saliva. En cuanto a la familia Weasley, que en su día fue una familia noble hasta que uno de sus antepasados rompió un juramento, Arthur, Mally, Percival, Ronald y Ginevra Weasley serán conocidos como traidores de sangre a las casas Potter, Bones, Black y Moody por ignorar múltiples deudas de vida contraídas con un tal Harry James Potter y por el saqueo de la bóveda fiduciaria de Harry. Esta designación no afecta en absoluto a los miembros de la familia Weasley conocidos como William, Charles, Frederick y George. Si así lo desean, pueden solicitar a cualquiera de nuestras casas que los libere de la mancha que su apellido actual lleva consigo. Así lo digo, así sea. Se giró hacia Ginny y dijo, al menos la sangre sucia tuvo la educación de agradecerle en ese momento y no le robó. Me dijo que nunca ninguno de ustedes le agradeció por salvarles la vida, con la excepción de esos otros 4 miembros. Su discurso finalmente fue interrumpido cuando el director se acercó. Ya basta, señorita Bones. Es Bones Potter, y tiene razón, director. Usted es tan culpable de la pérdida de Harry como estos idiotas. Me contó todo sobre las pequeñas pruebas que le hizo realizar a lo largo de los años. Me contó todo sobre la vida familiar en la que lo metió. Para tercer año, sabía que estaba manipulando cada aspecto de su vida, incluyendo con quién podía ser amigo. Estoy segura de que me culparía por su vida ya que estaba muy enojado conmigo. ¿Qué tan bien duermes por la noche sabiendo que empujaste a Harry a su carrera suicida contra Tom Riddle? No hice tal cosa. Susan lo miró un momento. Se sintió renovada por haber liberado tanta ira y simplemente no se atrevió a atacar también al anciano. ¿Sabes? Este verano me abrieron los ojos y ahora entiendo de qué hablaba Harry. Ya no hay honor en nuestra sociedad. ¿Qué sabe usted del honor, señorita Bones? Soy Albus Dumbledore. Como líder de la luz,
Sé mucho mejor que una simple niña lo que hay que hacer en nuestro mundo. Y sé que mi compañero de vínculo desperdició su vida para hacer del mundo mágico un lugar mejor. Cho-chan preguntó: ¿qué quieres decir, Susan? Mi Harry dio su vida para eliminar la amenaza de Voldemort, pero a pesar de eso, nada cambió. El ministerio corrupto sigue al mando, y el tamaño de tu bóveda determina el tipo de justicia que enfrentas. Mi compañero de vínculo luchó por un sueño que nunca se hará realidad, ya que los Sangre Pura y Fudge siguen al mando, y el viejo entrometido decide que los culpables deben tener una segunda oportunidad, mientras que las víctimas nunca son defendidas. Se giró hacia el director y entrecerró los ojos. El viejo tonto cree que, por ser joven, no distingo el bien del mal. Veo los problemas que enfrenta nuestra sociedad y luego pienso en lo que Harry intentó hacer por ella. Bueno, director, puede que sea joven, pero le prometo que sé lo que quiero para mí y para mi hijo, y eso ya no incluye vivir bajo el dominio de los Sangre Pura. Como no puedo cambiar el sistema, lo máximo que puedo hacer es negarles lo que más codician. Como heredera de la Casa de Huesos, y por lo tanto de la Casa de Ufrepud, por la presente elimino la presencia de mi antepasada de esta escuela. Se horrorizaría de la falta de lealtad que demuestran los estudiantes y el personal de esta escuela. Hubo un destello de luz y los tejones fueron retirados de cada creste de la escuela. Se está apresurando un poco, señorita Bones. Exijo que reponga lo que se ha llevado. Susan le sonrió con sorna. Como es mío dar y recibir, no tienes derecho a exigir nada que afecte a mis casas. Y ya que estamos, como representante del heredero de Gryffindor, un honor que me confirió Harry James Potter en su testamento, borro para siempre el nombre y la imagen de Godric Gryffindor de este castillo. El antepasado de Harry se horrorizaría ante la falta de coraje y valentía que se muestra en su casa. Sé que Harry era, y a menudo describía a sus compañeros de casa, como ovejas o imbéciles obsesionados con las hormonas. Mientras los leones desaparecían de los escudos de la escuela, Susan salió del gran comedor y se encontró con Sirius Black. Al verlo, sonrió. Tu tía pensó que podrías necesitar apoyo en tu primera noche de regreso, así que vine a ver cómo estabas. Le dio un abrazo y le dio las gracias. Sirius miró a la multitud en el pasillo antes de volver a mirarla. ¿Sabes? Estuviste muy bien ahí dentro. Me recordó a Lily en medio de una buena diatriba. Harry estaría orgulloso. Ella lo abrazó de nuevo. Gracias, Siri. Significa mucho para mí. Cuando ella lo soltó, Sirius volvió a contemplar el gran comedor. En una travesura que hizo gemir a Minerva, aplaudió como si estuviera a punto de hacer una broma pesada. ¿Por qué no vamos 3x3? Como Lord Sirius Orion Black, heredero de la casa de Ravenclaw. Borro el nombre y la imagen de mi familia de Hogwarts hasta el día en que decida que el mundo mágico ha aprendido algo y se ha ganado el derecho a ser llamado inteligente de nuevo. Si por alguna razón no soy capaz de tomar esa decisión, entonces mi representante recaerá en Lady Susan Bones Potter. Con un destello, todos los cuervos desaparecieron y lo único que se veía en el escudo era el símbolo de Slytherin de la serpiente. Sirius lo miró y soltó una carcajada. Qué apropiado, ¿verdad? Ella también se rió. Sí, lo es. Harry siempre decía que no eran más que un montón de serpientes. Pensé que habías dicho que pensaba que eran un montón de ovejas. Ella se rió. ¿Conocías a Harry? Los llamaba de todo. ¿Recuerdas el que le puso al viejo? Sirius se rió. Sí, lo llamó viejo cabrón. Dijo algo sobre que Albus intentaba achacarle su fetis con las ovejas a su hermano menor. Susan se rió. No me sorprende. Sirius empezó a darse la vuelta, pero se detuvo. ¿Sabes, Susie? Podríamos ir 4 contra 4. No, no podemos, Siri. Harry dijo que era una casa deshonrada y se negó a tomar el control. Pensó que sería mejor dejar que la línea se extinguiera con Moody. Además, creo que es apropiado que una escuela deshonrada solo tenga una casa deshonrada como símbolo. Quizás tengas razón. Bueno, vámonos a casa entonces. Albus dio un paso adelante. No creo que sea señorita Bones. Aún no te hemos dado de alta del colegio. Señor Dumbledore, soy un adulto ante la ley y puedo entrar y salir cuando quiera. También tengo control sobre 5 casas.
Podrían haber sido 7, pero mi Harry no quería parecer codicioso. Si piensa por un instante que me quedaría en este castillo donde usted, su personal o los estudiantes podrían dañar o llevarse al heredero Potter, está muy equivocado. Alves estaba a punto de decir algo más cuando ella y Sirius se dieron la vuelta y salieron por la puerta. Solo una persona tuvo oportunidad de decirle algo antes de que se marchara, porque todos los demás estaban demasiado aturdidos para correr tras ella. Luna se acercó a Susan en cuanto salió del pasillo. «Cuídalo bien, Susan». Susan se detuvo y la miró. Balbuceó: «No sé de qué estás hablando». Luna le sonrió. «Sé que Harry está vivo. Lo siento aquí». Se palmeó el pecho. «Sabes, siempre has ocupado un lugar especial en el corazón de Harry. Podrías unirte a nosotros». Luna se quedó mirando al vacío por un minuto. «Aún no es el momento adecuado. Cuando lo sea, borraré también el nombre de la familia de la que Harry me dejó como representante y me reuniré con ustedes por un corto tiempo antes de irme». Susan le sonrió y le tendió la mano. Cuando Luna la tomó, dijo: «Dile a Dobby que esté atento a mi llamada». «Lo haré». Susan le soltó la mano y salió por la puerta antes de desaparecer en silencio con Sirius. Cuando reapareció, fue afuera de la bien escondida mansión Potter. Sonrió y luego entró y subió al dormitorio principal. Al entrar, lo encontró despierto por primera vez en semanas. Él dijo suavemente: «Hola Sue, ¿qué te trae por aquí? ¿No deberías estar en la escuela?». Se sentó en la cama, se inclinó y lo besó. «¿No puedo simplemente querer ver a mi compañero de vínculo?». «Bueno, sí, supongo que sí, pero esa mirada en tus ojos sugiere algo más». «¿Qué pasa?». «Nada del otro mundo. Simplemente saqué el legado de Helge y Gatwick de la escuela y me fui». «Tenías razón. Acerca de su forma de actuar. Muchos de tus antiguos amigos exageraban su relación contigo y fingían estar de luto por tu muerte. Yo simplemente no podía soportarlo más». «¿Alguien en particular?». «Oh, los restos del trío dorado, junto con Ginny y Neville». «Tenías razón sobre Hannah». Le di una bofetada y luego la regañé. Se comportaba como si realmente le importaras. Harry asintió. «¿Hay alguna novedad sobre los planes?». «Bueno, no tan rápido». No había terminado. Se inclinó, lo abrazó y luego se apartó. Luego se levantó y lo levantó. «Ven conmigo, cariño. Puede que esos hechizos de limpieza te hayan aliviado, pero sigues oliendo bastante mal después de 2 semanas en cama». En cuanto lo levantó de la cama, Winky apareció y empezó a cambiar las sábanas. Miró a Susan y dijo: «Gracias, ama». Susan sonrió al dulce elfo que se acercó y le rogó que la dejara cuidar del niño Potter. Llevó a Harry a la bañera donde ya había estado Winky y le preparó un baño. Susan echó un vistazo a los boxers arruinados y los hizo desaparecer. Harry la miró y le preguntó: «¿Sabes que todavía no estoy al 100%? ¿Vas a cuidarme de nuevo?». Susan le sonrió radiante. «Mientras pueda soportar ver mi cuerpo hinchado». La besó suavemente. «¿Cómo puedo pensar que no eres hermosa cuando llevas dentro a nuestro hijo?». Se quitó la bata y luego dejó caer el vestido. Al quitarse la ropa interior, notó la reacción de Harry. Se rió. «Tranquilo, chico, aún no estás listo para jugar en las grandes ligas, pero me alegra ver que todavía me deseas». Lo ayudó a entrar en la bañera y se sentó detrás de él mientras le lavaba la espalda y el pelo. Le costó, pero logró lavarle también el frente, prestando especial atención a su parte favorita. Al terminar, se colocó frente a él y se recostó contra su pecho y entre sus brazos. Se sentaron allí y hablaron durante 1 hora mientras ella le contaba todo lo sucedido en Hogwarts y el rescate de Sirius. Al terminar su relato, él dijo: «Recuérdame que le dé las gracias por eso. No sé si decirles que llevas al heredero Potter fue buena idea, pero entiendo por qué lo hiciste». Ambos se sobresaltaron un poco al oír una voz detrás de ellos. «No hace falta agradecer. Tú y Sue son todo lo que Amy y yo tenemos en el mundo, así que estamos felices de tenerlas todavía a ambas». Harry y Susan miraron a su alrededor y vieron a Sirius y Amelia entrar en la habitación y crear un sofá de 2 plazas para sentarse. Puede que les pareciera extraño la primera vez, pero en palabras de Sirius y Amy, ambos les habían cambiado pañales y no era nada nuevo. «Bueno, gracias de todas formas,
por lo que su describió, al viejo se le iluminó la mirada al verla embarazada. Solo necesita otro Potter que les arruine la vida. Probablemente esté cabreado porque me enteré de ese testamento falso antes de morir. Amy se relajó y disfrutó de la paz que le daba volver a estar en familia. Siempre había tenido a Susan, pero ahora parecía más completa. ¿Y cuál será el próximo? ¿Un Bones o un Moody? Susan suspiró. Técnicamente, todos serán Moody en el mundo Muggle. Pero ¿por qué no me dejas que este se ciña antes de que empieces a planear mi próximo embarazo? ¿Por qué no te concentras en tener un bebé Black? Eso nos quitaría un poco de presión. Sirius rió entre dientes y miró a Amelia. ¿Hay algo que quieras contarme sobre ti, Kingsley? ¿No te gustaría poder romper el vínculo tan fácilmente? No, señor. He esperado 16 años y no esperaré ni uno más. Para tu información, jovencita, ¿qué te hace pensar que no hay uno ya? Susan se sacudió. ¿En serio? Amelia asintió. Susan empezó a chillar y a saltar, pero entonces recordó dónde estaba. Genial. Harry miró y preguntó: ¿Y qué significa eso para su y para mí? Sirius sonrió. No me preguntes. Me imagino que será tu primo, pero Amy y yo pensábamos más bien en un hermanito o hermanita. De todas formas, siempre han sido nuestros hijos hasta ahora. Susan sonrió. Me funciona. Yo también. Entonces, ¿cuáles son nuestros planes? Supuse que esperaste hasta que pudiera viajar, dijo Sirius. Ragnok dijo que transfirieron las cuentas a su filial, un banco llamado Barclays. Harry se rió. ¿En serio, Sirius? Barclays es uno de los bancos muggles más grandes y respetados del mundo. Sirius le sacó la lengua. Dijo que no tendríamos que volver a Gringotts a menos que quisiéramos, lo que significa que nunca tendremos que volver a Inglaterra. Bueno, supongo que está bien. En una semana más o menos podré usar el traslador. Nunca pensé que ese cabrón con cara de serpiente aguantaría 3 horas. Susan sonrió. Bueno, ahora que tu enfermera personal está aquí, estoy segura de que te recuperarás más rápido, pero puede que haya un inconveniente. Sirius rió disimuladamente. Sí, Harry se sentirá aún más agotado bajo los cariñosos cuidados de Lady Potter. Susan miró a su alrededor. ¿Qué es eso? Nada, estaremos listos cuando tú lo estés. Envié a Dobby adelante y está preparando la casa. Remus y Dora se unirán a nosotros cuando nos vayamos. No sé si los demás lo harán, pero todos parecen estar bastante hartos de la situación aquí. Harry preguntó: ¿es la isla lo suficientemente grande? Sirius pensó un segundo. Sí, creo que sí. Podría albergar fácilmente unas cuantas casas más sin que nos acosáramos. Remus y yo ya hablamos de construirles una cabaña para que tuvieran su propio hogar. Bill dijo que él y Fleur podrían regresar a Francia, pero no estaba seguro. Kingsley está listo para irse y solo espera a que su hija termine este año y se mudarán. Dijo que podrían quedarse allí, o quizás no. Fred y George se quedan aquí por ahora, pero si las cosas empeoran mucho, también podrían irse. Amelia dijo que Juan y su esposa se mudan a Australia. Le ofrecieron un puesto importante allí después de que lo recomendé. Sigo teniendo buena relación con varios de los líderes de errores del mundo. Bien, son buenas personas y quiero que tengan opciones. ¿Qué planes tienes para Greenmount? Sirius se rió. Se lo vendí a los Goblins y les dije que cualquier artefacto que ellos fabricaran allí sería bienvenido. Si lo hubiera conservado, probablemente le habría puesto un escudo de contención y lo habría quemado. No lo necesitaré nunca más, y si alguno de mis hijos quiere volver, podemos comprar otro lugar. Harry asintió y recostó la cabeza en el borde de la bañera. Cuando vuelvas a hablar con Ragnok, dile que selle la mansión Potter después de que nos vayamos. Preferiría que cayera bajo los mismos hechizos que todo lo demás, y que solo el director pudiera reabrirla. Me encargaré de ello y haré lo mismo con Bones Manor también. *HS***. 2 semanas después, Harry aún se recuperaba, pero se encontraba tumbado en la playa de la Isla Negra, en el Caribe. Su núcleo mágico aún se recargaba, pero él y todos los demás estaban listos para partir, y el Sane de Goblin que lo había examinado dijo que el riesgo de usar el traslador era mínimo.
Harry y Susan pasaron su primera Navidad juntos tumbados en la playa mientras se preparaban para la llegada de su primer hijo. Evidentemente, la isla tenía algo mágico, ya que Harry y Susan tendrían que construir su propia casa cuando la casa principal empezó a llenarse de niños, de entre ellos 5 y los 3 de Sirius y Amelia. A esos 8 hijos se unirían los 3 Lupin, así como muchos otros que llegaron y se fueron a lo largo de los años.